Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la historia sagrada por San Juan Bosco, cuarta época, capítulo 2, las tablas de ley, el arca de alianza. Don Bosco hace un resumen de la Biblia en este libro. Entonces nos explicó en los párrafos anteriores que después que Moisés fue 40 días al monte Sinaí, el pueblo desanimado, ingrato, pidió a Aarón de hacer un dios, un disque dios, becerro de oro, y ofendieron mucho a Dios. Moisés, al bajar del monte, se enojó mucho, rompió las tablas de ley, los castigó y también rezó por ellos que Dios les perdonara. Ahora continuamos lo que dice Don Bosco. Aplacado el Señor por las oraciones de Moisés, llamó nuevamente a Moisés a la cima de la montaña, donde permaneció otros 40 días. Habiendo recibido otras 2 tablas de la ley, volvió al campamento. Entonces Dios esta vez va a llamar a Moisés para darle otra vez las tablas. En esto todos fueron espectadores de otra maravilla. Aparecieron en la frente de Moisés, cuando bajó del monte, aparecieron en su frente 2 rayos tan resplandecientes que no se podía mirar en la cara, tan bello, tan hermoso, por reflejo de la santidad sobre su cara. Por esto, desde entonces, cuando hablaba al pueblo para esperar la voluntad del Señor, se cubría el rostro. Para mayor esclarecimiento de la historia, es bueno advertir que los hebreos, habiendo vivido hasta entonces como peregrinos, no habían podido determinar lugar alguno para congregarse y adorar al Señor. Entonces no tenían templo, no tenían iglesia, eran peregrinos en el desierto, porque van a quedar 40 años en el desierto, ¿no? Cuando querían darle solemnes gracias por algún beneficio recibido, tomaban piedras, construían como una especie de altar y en él ofrecían sacrificios. Pero como quisiera Dios que su pueblo tuviese un lugar determinado, ritos y ceremonias para que sus ministros le tributasen un culto externo, público y regular, Dios dio orden a Moisés de que fabricase un tabernáculo, una tienda. Era un pequeño templo con la forma de un pabellón portátil. Moisés propuso al pueblo que construyese con alguna oferta a la construcción del mismo. Todos ofrecieron espontáneamente aquello que poseían de más precioso, en oro, plata, otros metales, piedras preciosas y vestidos. Con estas ofertas y ofrendas se fabricó el tabernáculo, el arca de la alianza, dentro de la cual estaban las tablas de la ley, los vasos sagrados, el candelabro, la mesa y todo lo necesario para el servicio divino. Entonces aquí tenemos un templo itinerante, podemos decir, con su material litúrgico. Concluido todo esto, se ofreció un solemne sacrificio al Señor, el cual en señal de agradecimiento hizo bajar del cielo una nube resplandeciente que envolvió el tabernáculo. Ahí Dios manifiesta sensiblemente su presencia. A todas partes donde iban los hebreos, llevaban siempre consigo el tabernáculo, en torno del cual se solían congregar para oír los mandatos que les daba Moisés en nombre de Dios, para celebrar las solemnidades y cumplir con sus deberes religiosos. El tabernáculo constituyó el centro del culto del verdadero Dios hasta que se llevó a cabo en Jerusalén la construcción del templo de Salomón. Entonces, durante todo el tiempo en el desierto y todo el tiempo que no tenían, el templo de Salomón en Jerusalén, bien tenían esta tienda, tabernáculo. Bien, ahora regresamos un poco a lo de los mandamientos. Entonces dijimos que las 2 primeras placas de los mandamientos fueron rotas por Moisés cuando se enojó contra el becerro de oro, pero Dios le dio otras 2 placas. Veamos un poco el texto mismo bíblico, capítulo 20 del Éxodo,
qué dice acerca de estos mandamientos. Entonces la iglesia hace un resumen de todo esto, pero el decálogo es un poco más largo. Capítulo 20 del Éxodo, ¿qué dice? Y habló Dios todo esto diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado de tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. No tendrás otro Dios que a mí, no otros dioses, otro Dios que a mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay en lo alto en los cielos, ni en lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no las servirás, porque soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces este primer mandamiento hoy está falsificado por los protestantes y lo toman como pretexto para atacar a los católicos. Veamos un poco lo que dice. Entonces, ¿qué dice? No tendrás, Éxodo 20, versículo 3, no tendrás otro Dios que a mí. En la Biblia protestante dice: no tendrás otros dioses que a mí. Ok, otros dioses si quiere, ok. No tendrás otros dioses que a mí, no harás ¿qué? Esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto en los cielos, ni hay abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. ¿De qué se trata? No tendrás otro Dios que a mí, no harás imagen o estatua de ¿qué? De otros dioses. Texto y contexto habla de otros dioses. Aquí no habla de los santos. Este texto fue dado en 1250 más o menos antes de Cristo. Todavía no había santos, Cristo no se había hecho hombre, la Virgen María no había nacido, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Antonio, ni San Francisco. Entonces hoy atacar los santos con este texto es deshonesto. ¿Por qué? Porque dice: no harás imagen. Ok, pero ¿qué dice antes? No tendrás otro Dios que a mí, no te harás esculturas ni imagen alguna de ¿qué? De otros dioses. ¿Por qué? Porque en esta época todos los pueblos pensaban en su ignorancia que el sol, la luna, etcétera, eran dioses, se hacían imágenes. ¿Sí? Entonces los protestantes que usan ese texto contra la Iglesia católica, contra los santos, bien no son honestos. Porque el texto aquí habla de dioses paganos y no de santos cristianos. Un pastor que pretende explicar ese texto contra los santos, bien, o es un ignorante es un ciego guía de otros ciegos, o es un perverso mentiroso que quiere engañar con la Biblia a la gente y arrancarles su fe cristiana auténtica para darles una fe en verdad por hombres. No vale. Segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre de Dios. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo el que tome en falso su nombre. Es decir, no jurarás en vano. Tomar en falso, jurar es de tomar a Dios testigo en vano, con mentira. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos, la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Eso también es muy, muy importante. Lo de la semana es una institución enteramente desconocida fuera de Israel. El autor sagrado comenzó por presentarnos a Dios como modelo en la obra de la creación, y ahora trae aquí esto como argumento. El sábado se santifica no haciendo en él obra alguna. Esto los antiguos lo entendían con un rigor material muy grande. Entonces los judíos ya no hacían nada. Ahora, el sábado pasó a ser domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo. Entonces, en sí, un día queda día del Señor. Que del sábado pasa al domingo, en sí no hay ningún problema. Lo de santificar, de descansar, queda. Pero solamente el Nuevo Testamento, Cristo resucitó el domingo
Y el Espíritu Santo, día de Pentecostés cristiana, vino sobre los apóstoles el domingo. Entonces no hay ningún problema en sí. Los que quieren ser sabatistas, no sé qué, bueno, pueden decir lo que quieran, pero Dios puede cambiar. No cambió la cosa en sí, cambió solamente la fecha, el día. Otro mandamiento, mire aquí, el tercero es realmente muy exigente, no hacer nada, casi nada. ¿Por qué? Porque los que trabajan el domingo, no honran a Dios. ¿Y cómo honramos el día del Señor? Con la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo. Honra a tu padre y madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé te da. Honra a tu padre y madre. No matarás. En otro lugar dice, no matarás al inocente. ¿Sí? No adulterarás, no robarás, no testificarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. Esto dicen los mandamientos, Éxodo capítulo 20, 1 a 17. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cuanto. Nosotros aquí vimos esto en 2. No desearás la mujer del prójimo, no desearás bienes ajenos. Ahí está. Todo el pueblo oía los truenos en el sonido y el sonido de trompeta, y veía las llamas de la montaña humeante, y aterrorizados, llenos de pavor, se estaban lejos. Dijeron a Moisés: háblanos tú, te escucharemos, pero no nos hable Dios, no moramos. Respondió Moisés: no temáis, que para probaros ha venido Yahvé, Dios, para que tengáis siempre ante vosotros, ante sus ojos, su temor, y no pequéis. El pueblo estuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube donde estaba Yahvé. Y ahí, durante 10 capítulos, nos explica lo que Dios comunicó a Moisés. Por ejemplo, preceptos por el culto divino. Éxodo 20:22 dice: no os hagáis conmigo dioses de plata, ni os hagáis dioses de oro. Otra vez insiste. ¿Por qué? Porque están muy propensos a hacer estas cosas. Me alzarás un altar de tierra sobre el cual me ofrecerás tus holocaustos, tus hostias pacíficas, tus ovejas, tus bueyes, etcétera, etcétera. En todos los lugares donde yo haga memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, etcétera, etcétera. Después, capítulo 21, da leyes respecto a la vida y a la libertad. He aquí las leyes que les darás. Si adquieres un siervo hebreo, te servirá por 6 años. El 7º saldrá libre sin pagar nada. Todavía hay esclavos, pero a los 6 años ya libre. Los paganos no conocían esto. No conocían esto. Dice después: si entró solo saldrá. Si teniendo mujer, saldrá con él su mujer. Muy humano. Para los paganos, el esclavo podría tener una compañera, pero los hijos que nacían eran como sus corderitos, sus puercos, sus animales, eran suyos, no eran de los papás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El que hiere mortalmente a otro será castigado con la muerte. Éxodo 21:12. Pero si no pretendía herirle, y solo porque Dios se lo puso ante él la mano le hirió, yo le señalaré el lugar donde podría refugiarse, etcétera. Si en riña de hombres golpeare uno a una mujer encinta haciéndola parir, y el niño naciere sin más daño, será multado en la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Pero si le resultare algún daño, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Duro, y solamente hay cosas duras, así hacían entender a esta gente también dura, etcétera, etcétera. Después hay leyes, capítulo 22, relativas a la propiedad. Después, capítulo 23, diversas leyes ceremoniales.
24, alianza entre Dios e Israel, el arca de la alianza, etc. Y ahí en el 25 vemos, en el 25 dice, harás 2 ángeles querubines y los colocarás sobre el arca de la alianza. Entonces Dios mismo aquí, que había hecho no harás figuras, manda a hacer 2 ángeles querubines, Éxodo 25, 18. Entonces los protestantes siempre que usan la Biblia según su conveniencia contra la Iglesia Católica no son honestos, porque en lugar de no harás imágenes, otro lugar de harás imágenes. ¿De qué se trata? ¿Imágenes de dioses paganos? No. ¿Imágenes de amigos de Dios? Querubines, sí. Dios lo dice. Éxodo 25, 18. Es muy importante, ¿eh? Siempre citan el Éxodo 23, no harás imágenes, pero no dice no harás imágenes de los dioses. Pero cuando dice, harás 2 imágenes de ángeles querubines, Éxodo 25, 18, esto no lo citan. Después habla del candelabro de oro, de la morada o habitáculo, altar de los holocaustos, vestido de los sacerdotes, Éxodo 28, del efod, pectoral, sobre túnica, diadema, Éxodo 29, consagración de los sacerdotes, consagración de los sacerdotes, ahí todas ceremonias. Después en el capítulo 30 habla de los altares de los perfumes, rescates de vida, la pila de bronce, y finalmente Éxodo 31, los artífices destinados a la obra. Y vemos después el becerro de oro, y ahí Moisés baja de la montaña y se enoja y rompe las 2 piedras. El capítulo 34 del Éxodo, otra vez Moisés está encima de la montaña, y ahí Dios va otra vez darle las tablas de la ley. Ustedes ven que hay 2 tablas. En una hay 3 mandamientos, 3 primeros, en los 7. Los 7 otros, honrar padre y madre, no matar, no fornicar, etcétera, se apoyan en los 3 primeros. Porque si usted elimina los 3 primeros con Dios, ¿qué tiene sentido con el prójimo? No tiene sentido. Ahora veamos un poco el aspecto moral de estos mandamientos. No, tome nota, por favor. Aspecto moral de los mandamientos. Vamos a ver qué dice aquí en la explicación moral. Primero vemos la santidad de Dios. No queriendo ni amando Dios más que lo bueno y abominando lo malo, por medio de los 10 mandamientos ha revelado a los hombres su voluntad santísima para que eviten el mal y practiquen el bien. Entonces Dios es bondad, santidad infinita, quiere el bien, aborrece el mal. Entonces, mediante los mandamientos, enseña a los hombres a practicar el bien y dejar el mal. Por el mismo motivo, porque es santo, y no hay nada de malo en él, exigió Dios que el pueblo se santificase y por la penitencia se preparase para recibirle y oír sus revelaciones. Después nos habla aquí el libro que tengo en la mano, que es una maravilla, comentario práctico a la Sagrada Escritura, tomo 1, del padre F.J. Knecht, K-N-E-C-H-T. Es un libro que tiene más de 100 años, pero es una maravilla explicación de la Biblia, ¿sí? Dice esto: el grandioso aparato con que Dios se manifestó tenía por objeto convencer al pueblo de la grandeza y majestad de Dios e infundirle un santo temor de quebrantar sus mandamientos. Entonces, cuando hubo relámpagos, hubo ruido, todo esto, el pueblo queda asombrado, ¿sí? Muestra a Dios su majestad. Por eso dijo Moisés al pueblo: Dios ha bajado para que le temáis y no pequéis. Ese es el camino de Dios. Las señales de la presencia de Dios simbolizaban sus atributos, su poder. La nube, el humo denotan que el ser de Dios es incomprensible y no puede ser visto por ojos mortales. Eso significa la nube. La nube, el humo denotan que Dios es incomprensible. El retumbar del trueno y el agudo y formidable sonido de las trompetas anuncian su poder y su gloria. El cruzar de los rayos y las llamas que se elevaban devoradoras muestran su santidad y su justicia vengadora. El temblar de las rocas del monte atestigua su terrible e inaccesible majestad, ante quien hasta los ángeles tiemblan. No es maravilla
que estas señales de la presencia de Dios llenasen al pueblo de temor y temblor, y que cuando después Dios mismo les promulgaba los mandamientos, se apoderase de ellos un terror tan poderoso que penetrándoles hasta la médula de los huesos, así desfalleciesen acongojados, y dijesen a Moisés: háblanos tú, que Dios no nos habla. Entonces Dios, a propósito, hace manifestar estas cosas para que la gente tome en cuenta a Dios. Temieron ser presa de la muerte si Dios volvía a manifestárseles otra vez de semejante manera. Sacad de aquí la convicción de cuán temible es la majestad de Dios. Cuidado, hijitos, ¿eh? Si Dios permite, la tierra puede en 10 segundos brincar así muy fuerte, destruir todo, ¿no? O los volcanes vomitan su fuego y kilómetros y kilómetros llega directamente en unos segundos. Cuidado, es algo serio, ¿no? Algo serio. Los israelitas no vieron a Dios mismo, a sus ojos no aparecieron más que indicios de su presencia y solamente oyeron su voz. Y sin embargo estuvieron a pique de morir, aterrados y transidos de miedo. Teme a Dios justiciero. Noten esto. Temer a Dios es el que nos presta por caer de la vida. No podemos burlarnos de él. Teme a Dios justiciero. Guarda fielmente sus mandamientos y tendrás vida. Ahora veamos unas notas acerca de los mandamientos y la ley natural. Noten eso también. Los 10 mandamientos no fueron más que aclaración de la ley natural que Dios ha escrito en el corazón de todos los hombres y que todos pueden conocer con solo oír a su razón y a la voz de su conciencia. Entonces, los 10 mandamientos concretamente están escritos en el corazón del hombre. Oír, ver, escuchar su razón y escuchar su conciencia, y bien dice: haga el bien, evite el mal. Eso se llama ley natural. Hacer el bien, evitar el mal. Nadie quiere ser matado, nadie quiere ser torturado, nadie quiere ser robado, nadie quiere ser engañado. ¿Y por qué lo haces tú? Entonces aquí los mandamientos son la ley natural grabada en el corazón del hombre, pero Dios los da por escrito para acordarnos y no olvidarlos. Por eso los 10 mandamientos obligan a todos los hombres en todos los tiempos. Precisamente este fue el motivo porque Dios los grabó sobre tablas de piedra, para dar a entender que a manera de piedra son inmutables. ¿Por qué piedra? Porque no cambian. Y en todo tiempo llevan consigo la misma obligación. Entonces no es porque estamos en el siglo XXI que ya todo cambia, no señores. Hay cosas que no cambian. El hombre tiene que comer, beber y respirar bien, aunque esté en 10.000 después de Cristo. ¿Por qué? Porque esto no cambia. Los cristianos debemos observarlos más perfectamente con los judíos, porque Cristo ha dicho: no creáis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos, darles cumplimiento. Entonces los 10 mandamientos concretamente son la ley natural, hacer el bien, evitar el mal, grabada en nuestro corazón, y Dios lo da sobre la piedra. Piedra significa son inmutables, no cambian, y los cristianos tenemos que cumplirlos más que los judíos. Ahora, no basta al cristiano creer el credo, debe también practicar los mandamientos. Debe practicar los mandamientos. No vas a ser bautizado, sino también por cumplir los mandamientos de Dios. La sustancia de los 10 mandamientos la tenemos ampliamente declarada en el catecismo. Aquí solamente llamaré su atención sobre la conexión y el principal contenido de ellos. Los 3 primeros nos enseñan nuestros deberes para con Dios, ¿sí? Venerarás y adorarás y amarás a Dios solo. Honrarás y santificarás su santo nombre, santificarás el día del Señor. Entonces, de los 3 primeros, amar a Dios más que todo, santificar el día del Señor y no jurar en vano, de esos 3 primeros mandamientos dependen los 7. Es decir, los otros 7 sacan su fuerza de esos 3. Los otros 7 mandamientos nos enseñan los deberes para con nosotros mismos y para con nuestro prójimo. El tránsito de unos a otros lo forma el 4º mandamiento. Entonces, después de amar a Dios, adorar a Dios, respetar el nombre de Dios, amar del Señor, directamente vienen los que nos dieron la vida con Dios y después de Dios, nuestros padres. Honrar a padre y madre. Honrarás a los representantes de Dios
Entonces, padre, madre y las autoridades. El quinto, respetar la vida del prójimo. El quinto hasta el octavo protege nuestros más apreciados bienes al decirnos: no dañarás, no matarás, ni a ti ni a los demás en la vida. En la inocencia no fornicarás, la inocencia tiene que respetar el cuerpo ajeno. En la propiedad no robarás. En el honor no calumniarás. Y fíjese, el 9º y 10º mandamiento no prohíben algo concreto, prohíben el deseo. Entonces hasta el deseo del mal lo prohíbe Dios. No desearás la mujer del prójimo, su esposo, y no desearás los bienes ajenos. Entonces, el 9º y 10º mandamiento no solamente prohíbe no matar, no fornicar, no robar, etc. Prohíbe el deseo de hacer el mal con el prójimo, a su esposo o esposa o a sus bienes. Entonces, el 9º y 10º en estos se prohíben los malos deseos, porque corrompen el corazón y conducen a obras pecaminosas. Entonces, si Dios prohíbe los malos deseos de tomar mujer ajena o esposo ajeno, bienes ajenos, ¿por qué? Porque el deseo corrompe el corazón y lleva a la acción. Y finalmente los 10 mandamientos se resumen en 2: amar a Dios más que todo y amar al prójimo como a sí mismo. Los 10 mandamientos son un beneficio para los hombres. Del contenido de los mandamientos podemos también conocer que Dios nos los ha dado por amor, para nuestro propio bien, a saber, para nuestro bienestar temporal y para nuestra salvación eterna. ¿Cómo andaría el mundo si no estuviesen prohibidos el robo, la rapiña, el asesinato, la calumnia, la lujuria, el adulterio? Sería un mundo infernal. Nadie estaría seguro de su vida ni de sus intereses. En las familias no habría subordinación y obediencia, prevalecería toda maldad y disolución. Los hombres vivirían según sus malos apetitos y semejantes a fieras salvajes se perseguirían y devorarían mutuamente. Entonces, si no hay mandamiento, no hay orden, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay ni siquiera seguridad. Los 10 mandamientos, pues, no nos han sido dados para provecho nuestro, para que haya paz y orden entre los hombres, entre las familias, comunidades, estados, y a la vez consigamos la felicidad eterna. El que no guarda los mandamientos no solo es enemigo de Dios, sino también de la sociedad y de su propia alma. Por eso yo digo, los mandamientos son código de la felicidad. El Antiguo Testamento, ahora veamos un poco una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios estableció la antigua alianza por medio de Moisés. ¿Y por quién fue establecida la nueva alianza? Mediante Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento fue hecho mediante Moisés, el Nuevo mediante Jesucristo. Bien, la alianza antigua y la nueva se diferencian. Uno, en que la antigua no fue ajustada más que a un pueblo. La nueva, el Nuevo Testamento, es para toda la humanidad. Por eso Cristo dijo: vayan, predican a todos los pueblos cotidianos, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento, pueblo hebreo. Nuevo Testamento, pueblo cristiano, pero que es universal. Todos los pueblos unidos en una sola iglesia. La antigua alianza no había de durar más que un plazo de tiempo hasta la venida de Cristo, ¿sí? La nueva alianza durará hasta el fin de los tiempos. Entonces, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo. 3. La antigua alianza fue dedicada con la sangre de sacrificios de animales. La nueva ha sido sellada con la sangre del hombre de Dios, Jesucristo. Esta es mi sangre, sangre del Nuevo Testamento, derramada por ustedes y por muchos para la salvación de las almas. 4. La antigua alianza contenía preceptos severos y no daba fuerza para guardarlos. La nueva, al contrario, no solo prescribe leyes santas, sino que también da gracias, ayudas abundantes para observar la ley, por lo cual se llama también ley de gracia. ¿Sí? Los mandamientos y los demás preceptos del Antiguo Testamento eran una preparación de Cristo, dice San Pablo, Gálatas 3:24.
es de saber que los judíos no podían cumplir perfectamente los severos preceptos que prohibían hasta los malos deseos, con lo que les era fácil conocer y sentir su flaqueza y disposición al pecado, viendo por experiencia en la constante lucha entre el severo deber y el débil querer y poder, que necesitaban el auxilio divino, y de ahí el suspirar por el Redentor prometido. Entonces, la ley antigua era difícil de cumplir porque no tiene todos los medios de santificación que nosotros tenemos, no tiene los sacramentos, ¿sí? Entonces, por eso suspirían, deseaban la venida del Salvador. El Señor se valió de este estado para conservar la fe verdadera y la esperanza en el Mesías, el Cristo venidero. Los cristianos, en cambio, con la gracia de Dios, podemos guardar los mandamientos si queremos seriamente y empleamos los medios de la gracia. Entonces, nosotros somos realmente unos hijos mimados de Dios. Nosotros tenemos mucho más a nuestra disposición medios que los judíos. Tenemos la gracia, los sacramentos. Claro, el que no se confiesa, no comulga, no practica, aunque bautizado, va a caer en pecado. Pero el que se confiesa, comulga, va a misa, se forma, bien, se casa por la iglesia, vive en gracia de Dios, y bien tiene esa asistencia divina que puede ayudarlo a vivir cristianamente. Terminamos con una clarificación de la fiesta de Pentecostés. Hemos visto que a los 50 días de la salida de Egipto publicó el Señor los 10 mandamientos. En memoria de esto celebramos los judíos la fiesta de Pentecostés, 50 días después de Pascua de su salida de Egipto. Entonces hay dos Pentecostés. Pentecostés del Antiguo Testamento, 50 días después de la salida de Egipto, Dios les da los mandamientos. Pentecostés antigua. Y Pentecostés, Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección, baja sobre ¿quién? Los apóstoles y la Virgen. ¿Sí? También entre los cristianos la fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de Pascua, porque en ese día Dios, el Espíritu Santo, bajó y inscribió la ley del amor en los corazones de los fieles. Entonces, el Antiguo Testamento, ley de piedra, Nuevo Testamento, ley de amor. El Espíritu Santo viene a transformar los corazones. El primer Pentecostés de la Antigua Alianza fue figura del primero de la nueva, en aquel templo del monte, en el nuevo, la casa donde estaban los apóstoles. En el Antiguo Testamento se verificó con tormenta y truenos. En el Nuevo Testamento, con un ruido semejante al de un viento impetuoso. En el Antiguo aparecieron llamas, aquí lenguas de fuego. En el Antiguo bajó Dios para dar los mandamientos. En el Nuevo bajó Dios, el Espíritu Santo, para dispensar gracia abundante a fin de que se guarden los mandamientos. Los límites puestos alrededor del monte era, como decir a los israelitas, por vuestros pecados no sois dignos de acercaros al Señor. En la nueva alianza, las barreras que separaban al hombre de Dios han sido volcadas por Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios, recibirle en nuestros corazones, unirnos íntimamente en Él. Incluso Él mismo nos da su cuerpo, su sangre y su gracia. Bueno, terminemos ahora con unos propósitos prácticos. Ojalá que siempre tengan tal espíritu y corazón que me teman y guarden mis mandamientos en todo tiempo, para que sean felices eternamente. Tales palabras dijo Dios a Moisés, Deuteronomio 5:29, con motivo de hallarse el pueblo sobrecogido de temor y espanto. También a nosotros son aplicables estas palabras. Oh, si tuviésemos siempre tal corazón que temiéramos a Dios y cumpliéramos sus mandamientos. Si quieres alcanzar la vida eterna, dijo Cristo, guarda los mandamientos. Da gracias a Dios que te ha mostrado el camino del cielo por medio de sus mandamientos. Sí, debemos dar gracias a Dios de habernos dado el camino de los mandamientos. Con toda diligencia procuremos ir cada día conociendo más y mejor el Espíritu y el contenido de los mandamientos. Hay un librito de Santo Alfonso, los mandamientos de Dios bien explicados. Debemos examinarnos y ver en cuál de ellos hemos pecado a veces. Debemos arrepentirnos, pedir al Espíritu Santo nos concede el don del temor del Señor y
la gana de hacer una buena confesión para borrar el pecado de nuestras almas. Los israelitas debieron prepararse para oír la voz del Señor, santificando sus sentidos y afectos. Con cuánta más razón debemos prepararnos también nosotros, habiendo de recibir bien pronto el cuerpo de Cristo en la comunión, al mismo Dios en nuestros corazones. Amén. Hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado. Que Dios los cuide.